Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí, listos para otro vídeo que espero que les interese y por supuesto, que les mantenga enganchados. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando bastante en las redes sociales, en los foros de discusión y, bueno, en la mente de muchos fans de las novelas turcas, la compleja y, en ocasiones, enigmática relación entre Mehmet Özdemir y Can Yaman y, más específicamente, la verdad detrás de los supuestos ataques que, como ya habrán visto en el título, Mehmet podría responder. Ya saben, en el mundo del espectáculo, y especialmente en el universo glamuroso y a menudo turbio de las celebridades, las cosas rara vez son lo que parecen a primera vista. Hay mucho ruido, mucho drama, mucha especulación y por supuesto, una incesante maquinaria mediática que se alimenta de la curiosidad del público. Y es que cuando se trata de dos figuras tan mediáticas y queridas como Mehmet Özdemir y Can Yaman, las chispas vuelan, la curiosidad se dispara a niveles estratosféricos, y los rumores se multiplican a la velocidad de la luz, impulsados por la omnipresente presencia de las redes sociales y los medios digitales. En este vídeo vamos a profundizar en este tema candente, analizando con lupa lo que ha sucedido, tratando de discernir la verdad de la ficción, separando el grano de la paja, y sobre todo, intentando comprender qué es lo que realmente está pasando entre estos dos actores, dos estrellas que han cautivado a audiencias de todo el mundo con su talento y su carisma. Vamos a explorar las acusaciones reales o percibidas, las posibles respuestas, las omisiones estratégicas, y las implicaciones de todo esto para sus carreras, para la imagen que proyectan al mundo y por supuesto para sus legiones de fans, que siguen cada paso de sus ídolos con una devoción casi religiosa. Así que sin más preámbulos los invito a que se pongan cómodos, que se preparen un cafecito, un té o cualquier bebida que les guste para acompañarnos en esta exploración a fondo. Prepárense para sumergirse conmigo en esta investigación periodística, aunque informal, claro está. No se lo pierdan. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Es totalmente gratis. Y ya saben, un me gusta siempre es bienvenido, y me ayuda a saber qué temas les interesan. Bien, empecemos por el principio, por la génesis de esta controversia. Para aquellos que no están tan familiarizados con la situación, es crucial establecer un contexto. Mehmet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores turcos más famosos y exitosos del momento, figuras que trascienden las fronteras de Turquía y que han conquistado corazones en países de todo el mundo, desde América Latina hasta Europa, pasando por Asia y Oriente Medio. Ambos han protagonizado series de televisión que han sido éxitos rotundos, series que no solo han roto récords de audiencia sino que también han generado un fervor fanático sin precedentes. Sus fans son apasionados, leales, entregados, y como es natural, están siempre al tanto de cualquier novedad, por mínima que sea, relacionada con sus ídolos. La chispa, el detonante de esta controversia, parece haber surgido de una combinación de factores, ciertas declaraciones, indirectas sutiles y, en ocasiones, comentarios directos que han sido hechos públicamente por ambos actores o en relación con ellos. La palabra ataques que menciona el título, por supuesto, es una hipérbole, una exageración que se utiliza para captar nuestra atención, para generar interés, pero refleja, en cierta medida, la percepción que tienen muchos seguidores de que ha habido cierta tensión, cierta animadversión, o al menos una rivalidad profesional y personal entre ambos. El mundo del espectáculo, como ya hemos dicho, es un ecosistema complejo y competitivo, un campo de batalla donde la ambición y el ego a menudo chocan. Las rivalidades son comunes, las envidias están a la orden del día, y las relaciones personales, especialmente entre personas sometidas a la intensa presión de la fama, pueden ser complicadas y volátiles. Una de las principales fuentes de especulación, como no podía ser de otra manera, ha sido la supuesta rivalidad profesional. Mehmet Özdemir y Can Yaman son dos actores muy cotizados, con un talento reconocido y una legión de seguidores que los respaldan. Lógicamente compiten, aunque sea de manera indirecta, por los mismos roles, por las mismas oportunidades, por el mismo éxito. El mundo del espectáculo es inherentemente competitivo, una selva donde solo los más fuertes y los más hábiles sobreviven. Las tensiones en este contexto son casi inevitables. La industria, los productores, los directores, los canales de televisión, todos ellos buscan a las estrellas más brillantes, a aquellos que puedan garantizar el éxito de sus proyectos. Y en esta búsqueda incesan. La competencia se intensifica y las fricciones pueden surgir. Sin embargo, es importante destacar que hasta el momento no hay ninguna evidencia concreta, ninguna prueba irrefutable,
que respalde la teoría de una rivalidad feroz y explícita entre ambos. No se han emitido comunicados incendiarios, no ha habido peleas públicas, ni desplantes evidentes. Lo que tenemos son interpretaciones, conjeturas y suposiciones basadas en fragmentos de información, en gestos, en palabras dichas con más o menos intención. Otra posible fuente de conflicto que alimenta la especulación y la imaginación de los fans podrían ser las relaciones personales, los posibles romances, las relaciones sentimentales y los desencuentros. El mundo de los famosos es, ya lo sabemos, un caldo de cultivo fértil para los rumores y las especulaciones sobre romances, relaciones y triángulos amorosos. Las historias, a menudo infundadas o exageradas, se tejen y se propagan a la velocidad del rayo, alimentadas por la curiosidad insaciable del público y por el afán de los medios de comunicación de generar contenidos atractivos. Se han tejido y destejido en los foros y redes sociales, historias sobre posibles relaciones entre Emmett y Khan, sobre encuentros secretos, sobre roces sentimentales, aunque, de momento, la información proporcionada no es verificada ni confirmada por ninguna de las partes involucradas. Esto, por supuesto, enciende aún más la mecha de la curiosidad y, en ocasiones, el morbo, convirtiendo cualquier interacción, por trivial que sea, en un evento digno de análisis y debate. Pero, ¿qué hay de las declaraciones, las indirectas, las acciones que supuestamente han desencadenado todo este revuelo? ¿Qué es lo que realmente han dicho o hecho Emmett y Khan que ha llevado a la conclusión, a la percepción, de que hay una tensión, aunque sea sutil, entre ellos? Para entenderlo mejor, debemos analizar algunos ejemplos concretos, sumergiéndonos en el mar de información disponible y tratando de extraer la verdad de entre las olas de especulación. En algunas entrevistas, Emmett Ozdemir ha hablado sobre su experiencia en la industria, sobre sus compañeros de trabajo, sobre los desafíos de la fama y sobre la importancia de la profesionalidad. Aunque en la gran mayoría de los casos, no ha mencionado directamente a Khan Yaman, algunos de sus comentarios, su tono, su lenguaje corporal, han sido interpretados como indirectas o críticas veladas hacia ciertas actitudes o comportamientos. Por ejemplo, en una entrevista, Emmett podría haber enfatizado la importancia del trabajo en equipo, de la humildad y del respeto por los demás, elementos que para algunos contrastarían con la imagen pública, a veces percibida como arrogante, de Khan Yaman. Estos análisis, como ya hemos dicho, son subjetivos y están sujetos a la interpretación de cada persona, pero no es de extrañar que los seguidores de Emmett y los detractores de Khan, si los hay, aprovechen cualquier oportunidad para señalar supuestas inconsistencias o actitudes reprobables. Por otro lado, Khan Yaman, conocido por su personalidad extrovertida, carismática y, en ocasiones, un poco polémica, también ha hecho algunas declaraciones que han sido interpretadas como respuestas indirectas o, en algunos casos, incluso como ataques directos hacia Emmett. Sus comentarios en redes sociales, sus entrevistas, sus apariciones públicas, sus gestos, sus publicaciones en Instagram, han sido analizados minuciosamente por sus fans, que buscan cualquier pista, cualquier migaja, cualquier indicio que revele la verdad que se esconde detrás de las apariencias. Khan, con su estilo desenfadado y su tendencia a romper moldes, podría haber respondido a las supuestas críticas de Emmett con comentarios sarcásticos, con guiños a la cámara, o con indirectas que, aunque difíciles de probar, han alimentado las especulaciones y la controversia. Es importante destacar que en la mayoría de los casos, estas interpretaciones son eso, interpretaciones. Son el producto de la subjetividad, de la perspectiva individual, de los prejuicios y de las expectativas de cada persona. Es fácil, cuando se es fan, cuando se admira a un actor o actriz, ver lo que uno desea ver, interpretar una simple frase como una declaración de guerra o, por el contrario, minimizar cualquier comentario que pueda resultar perjudicial para la imagen de nuestro ídolo. La mente humana es experta en crear narrativas coherentes, en encontrar patrones y en confirmar nuestras propias creencias. Entonces, ante este panorama complejo y lleno de matices, ¿qué podría responder Emmett Ozdemir a estas supuestas acusaciones, a estas indirectas, a este juego de sombras que parece haberse desatado? ¿Qué podría decir para aclarar la situación, para defenderse, para expresar su opinión y, sobre todo, para proteger su imagen y su carrera? Una posibilidad, y quizá la más sensata, es que Emmett opte por la diplomacia y la neutralidad. Podría simplemente decir que no hay ningún problema, que respeta a Khan como colega, que admira su trabajo y que no tiene nada personal en su contra. Esta sería la opción más sencilla, la menos arriesgada y, tal vez, la más inteligente desde el punto de vista profesional. Evitar la confrontación directa, no alimentar los rumores, no entrar en polémicas innecesarias y centrarse en su propio trabajo, en sus proyectos y en su relación con sus fans.
Esta estrategia, aunque puede resultar frustrante para aquellos que buscan drama y conflicto, suele ser la más efectiva para mantener una imagen pública positiva y para evitar que las controversias afecten a la carrera profesional. Otra opción es que Emmet decida ser más directa y franca, que decida romper el silencio y responder a las acusaciones, a las indirectas, a las críticas veladas. Podría defender su postura, aclarar cualquier malentendido y expresar su opinión de manera clara y contundente. Esto podría ser arriesgado, ya que podría generar más controversia, alimentar aún más los rumores y generar un ambiente de tensión innecesario. Pero por otro lado podría ser una oportunidad para decir su verdad, para mostrar su autenticidad, para demostrar que no se deja intimidar y para ganar el apoyo de sus fans, que apreciarían su valentía y su sinceridad. Esta estrategia, sin embargo, requiere una gran dosis de tacto y de habilidad, ya que cualquier palabra mal dicha, cualquier gesto inoportuno, podría ser utilizado en su contra. Y por supuesto existe la posibilidad, la más probable en algunos casos, de que Emmet no diga nada, de que ignore las especulaciones, de que se mantenga al margen de la polémica, de que se niegue a entrar en el juego mediático. Esta opción, aunque a veces frustrante para los fans, tiene también sus ventajas. Le permite a Emmet enfocarse en su trabajo o en su desarrollo personal, en sus proyectos, evitar el drama, no dar más argumentos a los especuladores y demostrar que no se deja influenciar por los rumores, por las opiniones de los demás y por la incesante presión de la prensa. Esta actitud, aunque puede ser percibida como fría o distante, es a menudo la más sabia, la más efectiva para proteger su imagen y para mantener la calma en medio del caos. En última instancia, la respuesta de Emmet Özdemir dependerá de muchos factores, de su personalidad, de sus valores, de sus objetivos profesionales, de la asesoría de sus representantes, de su equipo de comunicación y, por supuesto, de la coyuntura del momento. Lo que está claro es que, pase lo que pase, su respuesta será analizada, interpretada y comentada por miles, por millones de personas en todo el mundo. Cada palabra, cada gesto, cada silencio, será examinado con lupa, diseccionado y analizado hasta la saciedad. La presión en estos casos es enorme y la responsabilidad también. En cuanto a Can Yaman, es probable que siga manteniendo su estilo característico, su personalidad desinhibida, su carisma arrollador y su tendencia a generar controversia. No sería sorprendente que de alguna manera, consciente o inconscientemente, alimentara la controversia, ya sea de manera intencionada o no. Es parte de su encanto, de su imagen pública, de la cual, a veces, es víctima. Y por supuesto, es algo que sus fans adoran, que disfrutan y que celebran. Can, con su actitud desafiante y su magnetismo innegable, es un imán para los reflectores y para las polémicas. Es crucial en todo este asunto recordar que estamos hablando de personas, de seres humanos. Detrás de las cámaras, detrás de las entrevistas, detrás de las redes sociales, detrás de las fotografías y de las portadas de revistas, hay personas con sentimientos, con emociones, con miedos, con ambiciones, con vidas privadas. No debemos olvidar que las palabras, por más que sean pronunciadas por una celebridad, tienen consecuencias. Y que a veces la presión mediática, la presión de los fans y la presión de la industria pueden ser abrumadoras, incluso destructivas. Por eso es importante que como fans, como espectadores, como seguidores de las novelas turcas, mantengamos la calma, la prudencia y la objetividad. No nos dejemos llevar por los rumores, por las especulaciones, por la propaganda y por el morbo. Intentemos analizar la situación con perspectiva, con respeto, con empatía y con la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Recordemos que detrás de cada estrella, hay un ser humano con sus propias luchas, con sus propios problemas y con sus propias aspiraciones. Es posible que en el futuro Emmet Özdemir o Can Yaman se pronuncien sobre este tema de manera más clara y directa. Es posible que en una entrevista, en una rueda de prensa, en una publicación en redes sociales o incluso en un comunicado oficial, nos den más detalles, más información y más pistas sobre lo que realmente está pasando entre ellos. Es posible que en algún momento decidan zanjar la polémica de una vez por todas, o por el contrario, que la alimenten para mantener la atención del público. El tiempo, como siempre, dirá. Hasta entonces lo único que podemos hacer es seguir observando, seguir analizando, seguir especulando, y por supuesto, seguir disfrutando del talento y del trabajo de estos dos grandes actores turcos. Seguir disfrutando de sus series, de sus películas y de sus proyectos futuros. Seguir celebrando su éxito y su reconocimiento internacional. En resumen, el tema de la supuesta rivalidad, de la supuesta tensión, entre Emmet Özdemir y Can Yaman es un tema complejo, lleno de matices, de interpretaciones y de ambigüedades.
No hay una verdad absoluta, sino múltiples perspectivas, múltiples versiones y múltiples interpretaciones. Lo que sí podemos afirmar es que la tensión existe, que la curiosidad es alta y que los fans, ávidos de información y de emociones, están ansiosos por saber qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Hemos analizado las posibles fuentes de conflicto, las posibles respuestas de Emmet Özdemir, y las probables reacciones de Can Yaman, las implicaciones de todo esto para sus carreras y para sus fans, para su imagen pública y para su futuro. Hemos hablado de rumores, de especulaciones, de la importancia de mantener la calma, la prudencia y la objetividad, y de la necesidad de recordar que detrás de cada estrella, hay un ser humano con sus propios sentimientos y con sus propias batallas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre el tema, una visión más completa y sobre todo, más crítica. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que realmente existe una rivalidad profesional o personal entre Emmet y Can? ¿Qué esperan que digan o hagan en el futuro? ¿Qué tipo de respuesta creen que será la más adecuada para cada uno de ellos? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría leer sus opiniones, debatir sus argumentos y compartir sus reflexiones. Ya saben, la discusión es el motor del conocimiento, y el intercambio de ideas es la base de la comprensión. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, cada suscripción es un pequeño gran paso hacia la creación de una comunidad más grande y más informada. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden siempre mantener la mente abierta y el corazón dispuesto a aprender y a comprender.